Bueno, ¿cómo andan? Eh, Quiero contarles un poquito ahora cómo vamos a empezar a hacer para estudiar cuál es el movimiento del precio y esa estructura que nos va dejando. La estructura, como se los había comentado con anterioridad, nos va a servir para determinar cuál es la posible dirección en la que se va a mover el precio, ¿sí? Entonces vamos a ir analizando esto juntos de manera tal de que con la práctica eh, se pueda, lo pueden ir haciendo solos y además vayamos avanzando eh, buscando buscando eh, de poder aplicar la estrategia que vamos a utilizar para operar. Así que bueno, vamos con eso. Eh, lo primero que vamos a hacer es ubicarnos en la temporalidad de diario, es decir, que cada vela representa un día. ¿Está bien? Luego de ubicarnos en esa temporalidad, vamos a observar el gráfico y vamos a ver qué movimientos ha hecho el gráfico con anterioridad que nos resulten significativos, de manera tal de utilizarlos para proyectar lo que podría llegar a ser en el futuro. Eh, bueno, vemos que tenemos acá una estructura alcista. Eh, el precio siempre ha estado haciendo máximos cada vez más altos, ¿sí? Esta es la forma en la que vamos a ir viéndolo, ¿sí? Y de golpe llega un momento determinado en el que el precio empieza aquí a rebotar, ¿no? Vemos que no está pudiendo hacer lo que venía haciendo con anterioridad. Entonces, ese resulta un buen momento para prestar atención, ¿sí? De hecho, si prestamos atención, luego de esta lateralización, eh, vemos que el precio cae, ¿verdad? Que es algo diferente a lo que venía haciendo, porque lo que venía haciendo era ir creando máximos más altos y mínimos más altos también, ¿sí? Siempre eran máximos más altos, mínimos más altos. Esa es la característica principal de una tendencia alcista en el mercado. Aquí, por el contrario, vemos que el precio baja quebrando los mínimos que venía haciendo con anterioridad, ¿sí? Luego de esto vemos que vuelve a tomar impulso para seguir elevándose. Entonces, bueno, vamos a mirar un poco esto, a ver de qué se trata, ¿sí? Vemos que en esta tendencia alcista, el último rompimiento estructural que había hecho el precio, y aclaro, ahora sí puedo decir, el último rompimiento estructural antes de este movimiento alcista, ¿sí? Lo teníamos en esta zona. ¿Está bien? ¿Por qué lo teníamos en esa zona? Bueno, porque si buscamos o vemos el último máximo que nos había dejado el precio antes de este movimiento alcista, esto lo voy a seguir repitiendo, el último máximo que nos había dejado no había sido roto, ¿sí? Y cuando digo había sido roto, me refiero específicamente a ese máximo
que el precio deja, ¿sí? Y que es roto por una vela con cuerpo. ¿Está bien? ¿Sí? Una vela, el cuerpo, mejor dicho, de una vela, tiene que romper el último máximo que el precio deja. Ese último máximo puede ser, como ya sabemos, con mecha o con cuerpo. Por lo general vamos a ver que nos deja alguna mechita, ¿no? Entonces, si este es el último máximo, vemos que antes de esto que pasó acá, no teníamos un quiebre de la estructura. Entonces el último quiebre había sido este. ¿Está bien? Ese último quiebre, claramente, como en toda estructura que vamos dibujando, nos va dejando un máximo o un mínimo. En este caso, como el movimiento es alcista, la estructura, el último quiebre, nos deja un mínimo. Un mínimo que, como lo dije cuando estaba haciendo el dibujo, es quebrado, ¿sí? Rompe, distinto a lo que el precio venía haciendo, a menos que nos pongamos finos en algunas partes de este movimiento, de esta estructura, pero en realidad me gustaría que nos enfocásemos en esta última parte, ¿sí? Entonces, en esta última parte vemos que rompe dejando un nuevo máximo y aquí aparece un mínimo. Bien. Perdón, y aquí aparece rompiendo la estructura hacia la baja, ¿sí? Este cambio que hace el precio, y digo cambio porque de venir trepando, haciendo cada vez mínimos más altos, junto con máximos más altos, de golpe acá, nos quiebre, nos deja un mínimo o nos deja una ruptura de un último mínimo, ¿sí? Ok, concentrémonos en ese sector, o a partir de este sector. El precio viene, rompe, deja acá este punto, que ya vamos a ver si efectivamente es un máximo o un mínimo, pero al romper podemos observar que automáticamente nos deja un máximo que ya no es este que nos dejaba la estructura alcista, sino que ahora el nuevo máximo va a ser este. ¿Por qué? Bueno, porque en esto de las estructuras y los máximos y los mínimos, déjenme que acomodo acá, ¿sí? Es importante siempre tener bien marcado y al filo la estructura del precio que vamos dibujando, ¿no? Las líneas que nos van marcando la estructura. Entonces les decía, nos deja un nuevo máximo. ¿Por qué nos deja un nuevo máximo? Bueno, nos deja un nuevo máximo porque si nosotros repasamos los conceptos de máximos y de mínimos, vamos a ver que para una estructura alcista el mínimo, ¿sí?, es el punto más bajo entre el máximo anterior y el quiebre de la estructura, ¿sí?, o el quiebre de ese máximo. ¿Está bien? Entonces, si nosotros observamos, aquí teníamos un máximo, ¿verdad? Ok. Aquí teníamos el quiebre de ese máximo, ¿sí? Quiebre de estructura. Entonces, entre este punto y este punto, ¿cuál es el mínimo? El punto más bajo. ¿Cuál es el punto más bajo? Este que tenemos acá. ¿Bien? ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver qué pasa al revés. Cuando nosotros tenemos un quiebre de estructura, ¿sí?, tenemos que buscar cuál es el punto más alto, un quiebre de estructura a la baja. Tenemos que buscar cuál es el punto más bajo entre qué. El punto más alto para saber cuál es el máximo. Perdón, no el punto más bajo, el punto más alto. Sí, bien digo, el punto más alto, el máximo. ¿Entre qué? Entre el último mínimo que dejó la estructura y el quiebre, ¿sí?, que ahí es donde se está dando el quiebre.
¿Cuál es el punto más alto entre el último mínimo y el quiebre? Bueno, el punto más alto es este. ¿Está bien? Por eso modifiqué el máximo que antes en la estructura existe era este, porque ahora hay que actualizarlo. ¿Actualizarlo por qué? Y porque la estructura no siguió haciendo máximos y mínimos más altos. En este caso hizo un mínimo más bajo. Muy bien. Sacamos estas guías. Entonces ahora de golpe tenemos al precio en esta situación que vemos aquí, ¿sí? En la que nos está mostrando que hace un quiebre de estructura. El quiebre de estructura lo hace en esta zona y nos quedaría entonces pasar a una temporalidad más baja, ¿sí? para ver qué es lo que está pasando, ¿sí? Para poder tener un poco más de información. Por ahora la información que tenemos es que la estructura vuelve a quebrar al alza. Ese nuevo quiebre al alza, de acuerdo a lo que ya estuvimos viendo, nos da la pauta de que el mercado nos dice, bueno, muchachos, sigan comprando, ¿verdad? Ok, vamos a verlo más de cerca, a ver qué pasa. Nos vamos a ir a 4 horas. Ok, acá estamos. Nos vamos a 4 horas. Permítanme cargar un par de días más porque esto es muy poco. Ahí nos está cargando. Perfecto, nos cargó. Bueno, vamos a acomodar un poquito acá. Este máximo, como les decía, siempre viene al filo, ¿eh? Este máximo está acá. El quiebre está acá. Ahí tenemos el quiebre, ¿sí? Y a partir de ese quiebre, que es el lugar en donde ahora nosotros vamos a concentrarnos, ¿sí? A ver qué está pasando, vemos que el precio nos deja, ¿sí?, un nuevo máximo antes de empezar a bajar, un nuevo máximo acá. Fíjense que lo estoy marcando acá y no acá. Y ustedes bien podrán decirme, bueno, Pablo, pero ese punto está más alto. Sí, pero fíjense que el precio subiendo, ¿sí?, cuando sube, el alto más alto que me deja es este. Acá en realidad ya empieza un retroceso del precio. Entonces, al empezar un retroceso, yo tomo este movimiento o la mecha de esta vela como parte del retroceso, que lo que hace es tomarle liquidez a ese último máximo. ¿Está bien? Le toma liquidez y hace una manipulación, ¿no? ¿Por qué? Porque parecía que iba a seguir subiendo desde acá y en realidad siguió bajando. Ok, saquemos esto, lo vamos a hacer para ver mejor. Entonces, quiebre, último máximo y el precio hace un retroceso. Podríamos decir que el retroceso antes de un movimiento de corrección podría ser este, ¿sí? Digo podría porque cada uno va a ir viendo después dónde considera ir haciendo esto, ¿sí? Yo por la temporalidad en la que estamos me animo a decir que este movimiento alcista ya lo tomo como un retroceso y además por la mecha que tiene, que cubre el imbalance que había acá. Ya vamos a ver este concepto de imbalance. Me atrevo a decir que este es el retroceso que hace el precio en primera instancia, creyendo que el precio iba a seguir
desde acá su movimiento alcista. Pero, ¿qué sucede? Otra vez lo mismo que nos sucedió en la temporalidad diaria. Vuelve a quebrar el precio, pero quiebra para abajo. ¿Sí? Acá está quebrándome otra vez para abajo. Entonces, ¿qué nos va a suceder acá? Y bueno, nos va a volver a cambiar un poco la estructura. Ahora nosotros vamos a tener un mínimo acá. Y el máximo de este mínimo, ahora lo vamos a tener aquí. ¿Por qué? Porque es el punto más bajo, a pesar de que acá todo estaría muy pegadito, ¿sí? Teníamos el último mínimo que es este, el quiebre que es este, y el punto más alto entre el último mínimo y el quiebre, ¿cuál fue? Este. Entonces ahí tenemos. ¿Eso qué significa? Significa que de golpe yo actualizo la estructura y ya ese deja de ser un máximo importante para mí. ¿Por qué? Porque estoy mirando los rompimientos internos que va haciendo la estructura. Ahora, por este nuevo quiebre o por esta nueva ruptura, empiezo a mirar lo que sucede desde aquí en adelante, dejando de lado lo que había pasado antes, ¿sí? Es como que yo siempre tengo que estar actualizándome, ¿sí? Mirando lo más cerquita del precio, lo más cerca que el precio, el lugar más cercano de donde se está moviendo el precio. Perfecto. Acá tenemos un rompimiento que vuelve a dejarme un máximo por acá arriba. Ok. Me deja un máximo acá arriba, ¿sí? Me deja un mínimo que, si yo observo el último máximo y el quiebre, el punto más bajo sigue siendo este. ¿Está bien? Me sigue coincidiendo el punto más bajo de la estructura. Perfecto, no actualizo nada. Muy bien. Acá tengo otra ruptura. En esta otra ruptura, ¿qué hago? Bueno, me fijo. Este es el máximo. Este es el último máximo, perdón. Este es el quiebre. ¿Y cuál es el punto más bajo entre esos dos? Este. Entonces actualizo este mínimo, ¿sí? Ahora este es el nuevo mínimo. ¿Está bien? Quito esto. Y voy a dibujar el último, o voy a trazar, mejor dicho, el último máximo. Y por ahora, esto es lo que tengo en 4 horas, ¿sí? Un último máximo por acá, porque el precio ya hizo un retroceso. Este último mínimo. Y nada más puedo sacar de acá, de 4 horas.